Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast de Ecos de Tinta. Les habla Andrea Velandia y en este primer encuentro lo vamos a dedicar a nuestras influencias literarias, a los autores que han marcado nuestro trayecto para sumergirnos en el mundo de la escritura y, por supuesto, a nuestra vida como lectores. Para esta charla tenemos como invitado a Mateo Sanabria, quien es profesional en creación literaria y estudiante de la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Contribuye en el fanzine Letra Ilegal, una iniciativa que aborda la literatura como falta de conformidad. Se ha desempeñado como promotor de lectura y corrector de estilo, y es fanático de Sherlock Holmes y de los misterios invisibles. Con Mateo nos conocimos en la maestría en escrituras creativas, nos hicimos amigos y también empezamos a tejer lazos literarios, así como el tema del fanzine del cual hemos tenido pues la oportunidad de colaborar juntos desde el colectivo Guapucha. Es un colectivo del cual hago parte, y es un fanzine de letra ilegal. Así que sin más, te doy la bienvenida, Mateo, para que nos cuentes un poco más de ti e iniciemos esta conversación. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación, gracias por esta idea, por seguir tejiendo los lazos literarios que mencionan. Como ya lo mencionabas un poco en la descripción, yo me he desempeñado en el ámbito de la literatura principalmente. Es lo que más me gusta hacer y por eso me gustan estos espacios en los que podemos compartir experiencias, más allá de decir verdades absolutas que no existen o nociones sobre algo. Lo que queremos en este espacio es compartir experiencias en torno a la literatura de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, teniendo como referente que eres fanático de Sherlock Holmes, ¿qué es lo que más te gusta de la escritura de Conan Doyle? A mí algo que de lo que más me gusta de su escritura es ser engañado. Creo que en estos días que estaba leyendo un poco de la teoría literaria de Julio Cortázar, en la que él decía que para él un lector siempre debía ser como este lector activo, partícipe de la lectura. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de Conan Doyle, que él tiene mucha noción de que su lector no es ingenuo, sino por el contrario es una persona que está acompañando a Sherlock Holmes, digamos, resolviendo el misterio. Así que eso es lo que más me gusta de la escritura de Conan Doyle. Me gusta ser engañado, me gusta la forma en la que él siempre le recuerda a uno que tiene que estar pendiente de los detalles, una carta, una firma, cualquier cosa que él nos brinde en un párrafo va a ser importante en la resolución del misterio. Y eso es lo que más a mí me gusta de la literatura de él en general, que hace que el lector sea partícipe de ella, ¿no? Lejos de las obviedades, al final hace que todo tenga sentido y que el misterio o la resolución del misterio de una u otra manera encaje. Sí, precisamente ayer estábamos en el club de lectura que dirige Mateo leyendo a Cortázar con los cuentos Continuidad de los Parques y La Noche Boca Arriba, cuentos totalmente recomendados. Y pues hablando un poco de esto, no sé si les quieras hacer la invitación para que se unan al club de lectura. Si no estoy mal, será el próximo 7 de noviembre y bueno, no sé qué textos van a leer, qué autores van a leer. Si les quieres contar un poco acerca de esta dinámica. Y nosotros, como ya lo mencionaba Andrea en la descripción, yo trabajo con un fanzine que se llama Letra Ilegal. Lo pueden buscar en Facebook y en Instagram, como suena, solo que la I de la mitad es una Y. Y en este momento estamos haciendo clubes de lectura que van hasta el 26 de diciembre. Lo hacemos más o menos cada 15 días, los sábados a las 6 de la tarde. El próximo club de lectura, como ya lo mencionó Andrea, será el 7 de noviembre a las 6 también. Pero aquí hay una pequeña trampa y es que no, justo ese día no es un club de lectura, sino más bien es un club audiovisual, digamos, un cineforo. Vamos a hablar sobre tres películas que también juegan con recursos que no me atrevo a decir que nacieron en la literatura, pero sí que la literatura se apropia de ellos, como lo son los giros argumentales, las puestas en abismo, esto del narrador en lo que no podemos confiar. Entonces, más o menos de eso tratará el próximo club de lectura el 7 de noviembre. Muchas gracias, Mateo. Entonces, pues dejamos abierta la invitación para aquellos que se quieran unir a un club de lectura, para que sigan a Mateo en sus redes sociales, en Letra Ilegal, y pues que se animen y participen. Y bueno, siguiendo con la temática que veníamos hablando con Mateo y precisamente hablando de Conan Doyle,
¿Tú qué crees que sea como lo clave, lo fundamental para empezar a leer literatura policíaca? Pienso que en sí toda la literatura parte de una curiosidad, ¿no? De querer saber algo, de querer saber qué es esto que me está contando, a dónde va a guiar la historia, qué es lo que va a pasar a fin de cuentas. Sin embargo, la literatura policíaca sí tiene esta particularidad de que siempre nos plantea un misterio al comienzo. Entonces, creo que algo que se debe tener en cuenta a la hora de leer literatura policíaca, primero es dejarse sorprender, evidentemente, tener una curiosidad por averiguar qué es lo que va a suceder en el misterio, no abandonar el razonamiento, es decir, ser partícipe de la lectura por medio de las pistas que nos da el autor o la autora. Y esto de razonamiento es muy importante porque muchos confunden la literatura policíaca con la literatura de terror. Y digamos, en la literatura policíaca, el misterio siempre está enmarcado como en la verosimilitud de nuestra realidad, entendiendo en realidad como los aspectos concretos, ¿no? En cambio, el terror, no todas las veces, desde luego, pero el terror sí a veces recurre a explicaciones fantásticas, a entes, a criaturas de otros mundos que repercuten en nuestro mundo. Entonces, por eso a mí me gusta más lo policíaco, porque siempre se enmarca como en esta realidad que nosotros vivimos. Entonces, la resolución va a ser algo que uno también puede deducir sin necesidad de conocer este elemento sobrenatural. Y para ya finalizar esta respuesta, creo que para leer lo policíaco se necesita tener mucha voluntad de lo que está pasando, como me refiero a siempre imaginarse que una cosa es el libro y otra cosa es lo que yo estoy leyendo, porque a mí me llegó un punto en el que leía tanta literatura policíaca que pensaba que esos crímenes atroces, que todos estos misterios que leía iban a repercutir en mi vida y como lector y como persona me llegó a afectar. Así que si hay un momento en el que uno tiene que tener voluntad y tiene que decir, no, eso forma parte del universo del libro, yo no me tengo por qué dejar afectar de eso, porque en la policía uno encuentra crímenes por montón y de alguna manera debe sobreponerse a lo que le generan a uno esos Sí, crímenes. a propósito de esto, siento que este semestre será todo un reto porque estaremos no solo leyendo, sino escribiendo un relato policíaco. Pero aparte de eso, también estuvimos realizando una exposición en donde no nos centramos como tal en la literatura del terror, pero sí abordamos lo que fue lo raro y lo espeluznante de una perspectiva de Mark Fisher, en donde resultó totalmente curioso, ¿sí? Y siento que también daría para otro podcast, en donde abordemos, por ejemplo, cuál es esa diferencia entre lo raro y lo espeluznante y cómo se puede ver reflejado, por ejemplo, en obras como la de Kafka, la de Poe, los cuentos de Lovecraft, ¿sí? Y retomando un poco esto de la novela policíaca, precisamente, empezaremos por Poe, quien crea a Agustín Dupin, un predecesor de Sherlock, y lo podemos ver en relatos como Los crímenes de la calle Morgue y bueno, seguir su secuencia con el misterio de Marie Roget y la carta robada. También sería interesante analizar, por ejemplo, la obra de Agatha Christie. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué otro detective te gusta? ¿O qué otro autor de novela policíaca te llama la atención? Y pues a mí Sherlock Holmes yo diría que es mi detective preferido por lo bien construido que está el personaje y también peco un poco porque como donde me comenzó a gustar este detective fue justamente en la serie que hizo la BBC hace algunos años, interpretado por Benedict Cumberbatch. Entonces, de la serie quise averiguar más y ahí fue cuando salté a los libros, como que antes los conocía, pero no me había atrevido a leerlo por diferentes razones. De Agatha Christie, ahora que lo mencionas, también es una excelente autora, sobre todo porque ella sabe utilizar muy bien lo que es el recurso de la dilatación. Hay una novela de ella que se llama El espejo roto y en esa novela literalmente el culpable, o más bien el misterio se resuelve hasta la penúltima página, uno está todas las páginas pasando, y eso es realmente poco común que se resuelva hasta tan al final, como que no da un epílogo. Siento que eso es algo muy propio de ella y de la detective Miss Marple.
también de Agatha Christie leí un libro hace unos meses que fue Diez Negritos, que por cierto ahora no se llama así, sino se llama Y entonces no quedó ninguno, algo así que quedó el nuevo título. Y es lo mismo cuando usa este personaje, como el detective que está ahí inmerso con estos personajes, creo que es muy interesante, sobre todo todos los dilemas morales que ella plantea a través de sus novelas. En ese sentido, ¿te parece que sería preciso decir que Conan Doyle ha sido una de tus influencias literarias a la hora de escribir? Totalmente, yo creo que todo lo que uno vive a diario, no solo lo que lee, sino también lo que vive, las personas con quienes habla, lo que siente a diario, todo eso lo influencia de una manera u otra para escribir. Y ya específicamente refiriéndome a Conan Doyle, sí, sí, pero no tanto porque quiera hacer como una mímesis de él, como para imitar el estilo de él, porque eso es muy difícil, si no es que imposible, sino por la manera en la que estructura los relatos, lo que mencionaba un poco al comienzo, de que él es un escritor que le presta mucha atención a los detalles. Entonces, en mi caso, cuando estoy escribiendo algo de misterio, siempre eh, tiendo a darle cierto protagonismo al escenario y a los objetos porque sé que también brindarán información importante del misterio y de los personajes. Esto me sucedió, por ejemplo, cuando escribí mi proyecto de grado en el pregrado en creación literaria, que fue una novela de misterio. Así que en mi novela hay un objeto que son unos audífonos que son fundamentales para la resolución del misterio. Y claro, todo esto por la influencia de Conan Doyle. Súper, ¿cómo se llama tu novela? Realmente ha pasado por distintos títulos. El nombre con el que la presenté en el pregrado fue Y no alcanzamos el cielo, pero por lo que planeo presentarla a concursos y algún día publicarla, lo más seguro es que cambie de nombre, pero por ahora es ese. Genial, y bueno, a grandes rasgos de qué trata tu novela, no sé, así como para hacer una especie de spoiler. Sí, sí, sí. No, yo hablo de mi novela y me emociona mucho, la verdad. Fue una experiencia significativa, muy significativa escribirla. Un reto tanto profesional como emocional, como personal, como en todos los ámbitos, por todo lo que uno tiene que desentrañar cuando se pone en evidencia en un texto. Entonces, ya aterrizando un poco la idea, mi novela trata sobre un adolescente que se llama Marco, que él acaba de sufrir la pérdida de uno de sus mejores amigos que fallece en un accidente durante una salida escolar que se da en un colegio religioso. Su amigo fallece en esta salida pedagógica y como que todas las personas que están alrededor de Marco comienzan a especular o más bien a justificar la muerte de su amigo, diciendo que fue una obra de Dios, que fue porque Dios lo quiso así. Y él se siente muy incómodo por esta idea de justificar la muerte de alguien solo porque otro ente externo lo causó, digámoslo así. Entonces, como él no está satisfecho con esa explicación, comienza a buscar sus propias explicaciones y a encontrar qué más se esconde detrás de esta comunidad religiosa que él siente que está encubriendo la muerte de su mejor amigo. Bueno, ¿y uno dónde puede conseguir tu novela? ¿Cómo hacer el medio de difusión? ¿Se encuentra en la biblioteca de la Universidad Central? ¿O qué has pensado para promocionar tu novela? Bien, qué buena pregunta. Pues nosotros, tú sabes que en la mayoría de ambientes académicos uno tiene que entregar su proyecto de grado a la universidad. Así que en teoría, hasta donde tengo entendido, debería poder consultarse en la biblioteca de la Universidad Central. Sin embargo, no, y hasta ahí, como que hasta el momento no está publicada. Sí, muchas personas a mi alrededor me sugirieron que la publicara por mi cuenta como autopublicación. Y también la persona que me ayudó a diagramar la novela, él empezó una editorial independiente que ya lleva 2 años y él me sugirió, me dijo, si quieres publicarla con nosotros, adelante. Sin embargo, yo soy de las personas que cree que a veces hay que dejar reposar los textos. Yo esta novela la presenté apenas hace un año, entonces en este momento la novela está guardada
La han leído las personas que son más cercanas, como mis amigos, mi familia, y la tengo ahí guardada. Sé que en algún momento yo tengo el proyecto personal de aquí a 2 años, retomar la novela, corregir aspectos que siento que se pueden reforzar un poco más, darle una nueva visión con lo que aprendí en la maestría y sí presentarla a algún concurso. Ese es más o menos mi proyecto de aquí a 2 años con esa novela en específico. Bueno, y ahora con la novela que estás escribiendo en la maestría, ¿cuáles serían como los proyectos para esa novela? ¿Una segunda edición para que la gente la conociera o que se quede también en reposo? Sí, yo creo firmemente en el reposo, pues algo que me ha sorprendido de la maestría en escrituras creativas es que es muy rápido, por más de que en primer semestre ya te están, o ni siquiera en primer semestre, sino en el proceso de admisión, ya te están hablando de que tienes que presentar un proyecto literario. Siento que es muy poco tiempo para presentarlo. Por ejemplo, la maestría empezó en febrero y en octubre del año siguiente ya tenemos que presentar el resultado. Entonces siento que es todo muy rápido y que a veces en ese tiempo no hay como el suficiente disposición, no, tal vez no disposición, sino que simplemente hay que dejar reposar la obra. Entonces, desde luego yo creo mucho en la publicación. Creo que voy a trabajar muy duro con este proyecto de la maestría, como lo he estado haciendo desde febrero. Y ya cuando lo presente, también si considero pertinente le haré las correcciones y lo publicaré más adelante, porque sí, esa es la idea. Creo que respeto mucho a las personas que creen que la literatura es un proceso individual, que a veces no es necesario publicarlo todo, pero yo sí siento que es muy distinto cuando ya tienes un grupo de lectores, de lectoras, alguien que te lee, que comparte eso que tú sentiste, que se siente identificado con los personajes. Creo que la publicación es un gran proyecto que a mí me gustaría vivir por lo justo, más que por ser amigo de alguien, más que por ser influencer o algo por el estilo. Creo que tiene mucho mérito publicar por el talento de uno. Sí, es verdad. Aparte que, bueno, yo en profundidad no conozco la novela de Mateo, pero he tenido la fortuna de conocer muy por encima de qué trata y les digo que es algo muy chévere que vale la pena pues que sea leído. No sé si quieras de pronto comentar un poco acerca de qué trata, porque yo siento que es algo muy chévere, sobre todo, bueno, nosotros estamos en Bogotá y es una novela que transcurre acá, entonces siento que eso también logra atrapar bastante al público. Se sienten identificados. Sí, a mí me gusta hablar mucho de literatura y de lo que escribo porque al fin y al cabo como que es algo que nace de uno, entonces le da a uno mucha emoción contar el proceso y todo lo que lleva. Como te comentaba, mi proyecto de grado en la universidad fue una novela en la que los protagonistas eran jóvenes, tenían 16, 17 años, y eran más o menos dos protagonistas y el resto de personajes secundarios, ¿no? Entonces, cuando llegué a la maestría y se planteó un nuevo proyecto, yo me quedé pensando como en ideas, en algo que presentar. Y algo que creo muy valioso son los escritores y las escritoras que son capaces de renovarse, que tú lees una novela de ellos y luego lees otra y ves que es totalmente distinta. Desde luego tienen el mismo estilo porque son escritas al fin y al cabo por el mismo autor o la misma autora, pero tú ves los recursos, ves los personajes y te asombras porque dices, es totalmente distinto a lo que yo había leído. ¿Sí? Entonces yo quería hacer eso, que esta nueva novela siguiera teniendo mi estilo, pero que fuera algo muy distinto. Entonces ya es una novela que transcurre en un contexto local. Es una novela con muchos más personajes protagónicos, tiene más o menos 22 personajes. También hay personajes adultos, que como digo, la otra novela sí tenía personajes adultos, pero el foco eran los jóvenes. En cambio aquí ya son personajes adultos, viejos incluso, y es muy interesante todo el proceso que ha sido escribir esta novela, tanto
en la escritura como en la investigación que conlleva. Estoy muy emocionado por escribirla cada vez que me siento a escribirla y siento que avanzo me emociona. Y bueno, la novela trata sobre un atraco que sucede en un Transmilenio, en la línea de Transmilenio G11. Un viernes arranca un Transmilenio con más o menos 21 pasajeros y de un momento a otro 7 de los pasajeros se revelan que son atracadores y atracan el Transmilenio. Pero el giro es que no se roban los celulares y ni les roban las pertenencias a ellos, sino el único motivo de esta banda de atracadores es que el Transmilenio siga su ruta, que comienza en el Portal Sur y de ahí sigue 19 estaciones y ellos quieren es eso, que el Transmilenio llegue a su destino con los rehenes intactos. Entonces, claro, esto comienza a generar como un revuelto en la ciudad porque no se sabe por qué ellos están haciendo eso, para qué. Y también algo muy interesante que surgió en la construcción del proyecto, como son todos estos retos que los atracadores comienzan a hacer con los pasajeros, que son retos a través de redes sociales. Y la idea es como presionar a estos pasajeros que están en el Transmilenio y ver hasta dónde son capaces de actuar, de hacer con tal de salvar su vida. Si a lo mejor se pondrán del lado de los atracadores, si de pronto serán capaces de lastimar a otros pasajeros, como medir un poco este grado que ellos tienen. Súper, bueno, como en algún momento les mencioné, yo he leído las primeras páginas de la novela de Mateo y para mí resultaron totalmente atrapantes. Mateo tiene una escritura muy envolvente que se nota la profesión que tiene y pues bueno, si estas son las primeras páginas, imagínense lo que será el resto de la novela. Retomando también un poco de lo que hablabas, tú mencionabas que tenías 22 personajes. Entonces yo aprovecho para hacerte la pregunta de cómo ha sido la construcción de esos personajes, porque para mí resulta todo un reto nomás construir uno y darle toda la complejidad que pues merece el personaje. Entonces, ¿cómo ha sido ese reto de construir 22? Claro, así hacía un reto total. Yo creo mucho en lo que dicen muchos talleres de escritura, que es la construcción de personajes, como que antes de uno escribir, sí debe tener, o bueno, no debe, porque creo que uno no debe hacer algo para escribir, pero sí es bueno o sí es un buen consejo como tener caracterizados a los personajes, como de dónde viene, quién es, cómo se llama, de qué estrato es, bueno, todas estas características que lo nutren. Yo pienso que eso es muy valioso, que eso da muchas luces a la hora de escribir. Sin embargo, lo que a mí más me sirve ya es ponerlos en situación, porque surgió con la profesora Alejandra Jaramillo, que además es escritora. Ella nos puso un ejercicio en el que nos dijo, ustedes tienen la siguiente escena de esta su personaje protagonista caminando por la calle y alguien le escupe. ¿Qué hace su personaje a continuación? Y yo tengo un personaje que yo le decía yo hice el ejercicio y le dije a la profesora Alejandra, no sé hasta dónde es capaz de llegar mi personaje porque siento que todavía no lo conozco bien. Sí, todavía no sé sus límites, todavía no sé, es una persona un poco solapada, entonces no sé si va a ir en contra de esta persona que le escupe o si por el contrario va a ser como si nada. Le decía eso. Y ya cuando comencé a escribir, ya creo que fluyó mucho más esa construcción de personajes porque dije, en esta situación se comportaría de esta manera y así. Ha sido un reto porque son bastantes, son 22, pero ha sido muy divertido caracterizar a cada uno de ellos. En mi proyecto de grado anterior, hubo un personaje de los jóvenes que yo me divertí muchísimo escribiéndolo y de hecho las personas que leyeron la novela me dijeron que era muy divertido ese personaje y creo que esto de los personajes es muy interesante porque siempre es como esto que dice Rambo, como ser múltiples versiones de uno mismo, que sí es uno, pero a la vez no es uno. Es uno porque lo escribe, pero no es uno porque yo como persona o como autor o como lo que quieran, no haría esas cosas que hace el personaje. Así que hacía un proceso muy absorbente construir a todos estos personajes. Sigo en la lucha, desde luego,
Yo voy más o menos 40 páginas de la novela, así que sé que todavía no tengo caracterizados a todos, pero pues ahí vamos en el proceso, sobre todo porque cada uno se sube al Transmilenio con unas motivaciones muy específicas, así que aquí también interviene el proceso de indagación, como dónde vive este personaje, por qué se sube hasta el Transmilenio, cuál es su ruta, cuál era su parada inicial, y todo eso es muy interesante. Sí, me parece súper clave lo que mencionas y también potente es el hecho de divertirse en la escritura. Yo creo también que pues si uno no se divierte haciendo esto, si uno no se divierte creando sus personajes, poniéndolos en situaciones, pues nada va a fluir. Y por ejemplo, me ha pasado que tengo en mente un personaje y cuando lo empiezo a construir, lo empiezo a poner en situaciones, el mismo personaje como que se empieza a revelar y yo no sé, yo quiero que mi personaje haga tal cosa, pero a medida que va avanzando la historia me doy cuenta que el personaje no cabe en esa situación, ¿sí? No haría tal cosa, como que el mismo personaje se empieza a revelar y bueno, pasa una cosa súper chévere y bacana allí al escribir y creo que también eso permite el hecho de divertirse. Con esto en mente te hago la pregunta, bueno, otra de las tantas preguntas que te he hecho y es, ¿tú qué recomendación le darías a los escritores que se están formando para la construcción de un personaje como Sherlock Holmes? Uy, no sé, es una pregunta muy difícil porque creo que ambos sabemos que en la escritura, en la literatura, realmente uno casi no tiene certezas. Lo que funciona para unos no funciona para otros, ¿no? Sí, esto sí es Entonces, cierto. Acá no es un recetario. Recuerdo sí, en algún momento que nos dijeron cómo nos explicaron las líneas de tiempo, ¿no? Y entonces hay escritores que la tienen súper clara, como este es el inicio de mi novela, este es el desenlace y este es el final, y voy a meter de tales personajes, estas situaciones van a suceder. Y en algún momento, sobre todo en primer semestre, lo intenté y cuando empecé a escribir, no, eso era una cosa muy horrible, ¿sí? A mí no me funcionó para nada. no, yo lo que recomendaría que aplica no solo para escribir personajes, sino para escribir cualquier cosa, es no tener miedo. Porque cuando yo me aventuré a escribir la primera novela, cuando me aventuré ya a escribir como las partes de los diálogos, yo sentía mucho miedo porque este personaje que te menciono, que se llama Castro, era un adolescente de 16 años y lo que sucedía con él es que la primera vez que apareció, él tiene un vocabulario que es muy grosero, es muy directo, es como muy pervertido. Entonces cuando yo tenía que escribir un diálogo de él, yo decía, como fue pucha, yo voy a ofender a alguien con esto que voy a escribir, va a ser como un tanto fuerte, como que van a pensar las personas de mí cuando vean que yo escribí eso. Entonces, pero ya después dije, no, tengo que quitarme tanto miedo porque si no, este personaje va a terminar hablando como todos los otros personajes de la novela. Y a él lo caracteriza mucho como el sarcasmo, como la ironía. Entonces, para las personas que están comenzando a escribir, yo les diría eso, como que no tengan miedo de lo que vayan a pensar la gente, no tengan miedo de fracasar, no tengan miedo de equivocarse, sí, no tengan miedo para escribir, porque el miedo a veces puede potenciar la escritura, pero otras veces sí la puede limitar. Entonces, es como quitarse de ese miedo y, y ya para esta segunda novela, que sí he tratado de particularizar, ese sería mi segundo consejo, como particularizar cada personaje, pensar qué es lo que lo hace único, eh, tanto en personalidad como en el escenario, digamos. Por ejemplo, en la novela yo tenía a dos mujeres, que las dos eran religiosas, y las dos usaban un rosario acá. Entonces, con la ayuda de los profesores de la maestría, ellos me dijeron, tienes que particularizar a estos personajes porque si no, el lector se va a confundir y va a pensar que son un solo personaje si ambos tienen las mismas características. Entonces, también como pensar mucho en, bueno, este personaje físicamente es así, el otro físicamente tiene que ser diferente, tiene que tener alguna particularidad.
Por ejemplo, yo tengo otro personaje que es muy nervioso, entonces que siempre está como con este movimiento de las piernas o de la cabeza, y eso ya lo hace distinto a los demás. Así que sería pensar en cada personaje como un individuo y en algo que lo caracterice, que ya con solo mencionar la característica el lector lo ubique y diga, este es uno distinto a los personajes que me han presentado anteriormente. Bueno, aparte de lo que tú mencionas del miedo que me parece muy clave, yo le sumaría el hecho de estar abierto a la crítica. Uno como escritor se expone al hecho de ser de alguna manera juzgado dependiendo los ojos de quien lo lea uno. Hay muchas personas que se van a sentir identificadas con tus textos, con tu novela, con tus cuentos, pero van a haber otras personas que no solamente no se van a sentir identificadas, sino que no les va a gustar cómo escribes, cómo narras, la novela que estás contando, los cuentos que estás contando, la temática que estás abordando, siempre van a encontrar un pero, ¿por qué no puso tal cosa? ¿Por qué no le dio más complejidad? Es muy larga, hay mucho relleno, no me sentí conectado, en fin, ¿sí? Creo que estos son de alguna manera unas críticas destructivas que no le están aportando nada a uno, pero debe uno estar también abierto a ese tipo de comentarios, así como aquellas críticas constructivas que te dicen qué puedes mejorar, qué puedes cambiar, cómo darle más complejidad a tu texto, a tus personajes, cómo darles una mejor narración, una mejor locación, infinidad de cosas, pero siempre construyendo para que tú seas el día de mañana un mejor escritor, ¿sí? Independientemente en el transcurso de tu vida siempre va a haber esas críticas, ¿sí? No solamente en este campo de la escritura, sino en general, pero situándola acá un poco sí es importante tener esto pues presente porque es muy habitual. Y bueno, recogiendo todo lo que hemos hablado en esta transmisión, quiero ya entrar un poco en profundidad acerca de las influencias literarias y para esto quiero contarles que este semestre estamos leyendo la obra de Coetzee. Creo que vamos a terminar leyendo gran parte de su obra y precisamente hace unas pocas semanas empezamos ya a leer sus ensayos, ¿sí? Me han gustado muchas de sus obras, de sus libros, sin embargo, estos últimos, que han sido los ensayos que él ha hecho, creo que son como los más precisos para situarnos en este momento para hablar acerca de nuestras influencias literarias. Entonces son obras que les recomiendo, los invito a leer y a revisar. Hace poco leímos Costas Extrañas, que es una serie de ensayos de Coetzee y que abrieron paso al tema de cuáles han sido nuestras influencias literarias y bueno, esto lo discutimos y lo abordamos en clase por medio de unos textos. Entonces ya para entrar en diálogo con Mateo le hago la pregunta porque bueno, fue un texto que mandamos y no supe de cuáles eran sus influencias literarias. Sí, bueno, también es una pregunta gigante. Yo como te dije, yo creo mucho en eso de que todo lo que vivimos, leemos, sentimos, nos influencia de una manera u otra. En específico, a este proyecto de grado lo influenció mucho el hecho de estar en Transmilenio. Yo cuento un poco la anécdota de que yo realmente no usaba casi Transmilenio hasta ¿qué te digo? Hasta 2017, porque vivía muy cerca a la universidad y en general vivía en una zona muy cercana en la que podía coger ese ITP a cualquier lado. Luego ya me mudo en septiembre y ya donde vivo ahora sí tengo que usar bastante Transmilenio, entonces ya no era esporádicamente que usaba Transmilenio, sino ya era más seguido. Y esto mismo de pasar tanto tiempo en Transmilenio, de todo lo que uno observa, de así como a veces es súper fastidioso tener a las personas súper pegadas, hay otras cosas que también son chéveres, como encontrarse a alguien que toca una canción y que puede que no sea la canción que a ti te guste, pero que el solo hecho de que la toque ya hace que el viaje sea distinto.
Entonces, yo diría que saliéndome un poco de la literatura, como esa experiencia de estar en Transmedio influenció mucho mi escritura. Y ya particularmente en autores, recojo, por ejemplo, a Andrés Ospina, que es un escritor que ha escrito mucho sobre Bogotá. Tuve la oportunidad de leer Jiménez y me pareció increíble conocer la vida de este cronista. Creo que es una lástima que en los colegios no se lea mucho de este autor Jiménez, porque cuando llegué a la novela, yo no sabía yo no había leído nada de Jiménez. Fue gracias a la novela que me enteré que existía un cronista llamado así. Y yo dije, como es, esta manera en la que él relata una crónica como si fuera algo verdad, es increíble, no sé por qué no se lee en los colegios. Bueno, entonces Andrés Ospina es una de mis influencias, también Julio Cortázar, es brutal, es increíble la manera en cómo engaña al lector, cómo le hace creer que es por un lado cuando realmente es por otro. También tengo a Seiichi Komizo, que es un escritor japonés que escribió una obra que se llama El clan Inugami. Esta obra la leí para mi primer proyecto de grado y no fue una total revelación por la manera en la que al final todos los engranajes cuadran y desde la primera página ya te plantea un universo misterioso y tú ya quieres saber qué es lo que pasa. No, ese autor es verdaderamente increíble. Yo no soy de las personas que lee un libro en un día o que lo lee muy rápido, pero esa novela sí la leí realmente fue un día y medio, porque al día siguiente madrugaba y tenía que acostarme, si no la habría acabado ese mismo día, porque es muy buena. Entonces diría que me quedo con esos autores, con Andrés Ospina, Cortázar y con Seiichi Komizo. Sabes, yo siento que esto pasa con algunos autores. A mí personalmente me pasa con Pilar Quintana. Yo disfruto mucho los cuentos y las novelas de ella. Me las devoro realmente. Me gusta mucho la narrativa que ella maneja y los temas que también toca. Yo siento que soy como fan de ella. Me considero fan de ella. Tengo hasta un autógrafo de ella y fotos con ella. Pero más allá de eso, yo llegué a la obra de Pilar Quintana por medio de una profe de la universidad, que le agradezco mucho, porque ella no solamente me permitió conocer a Pilar Quintana, sino a otros autores como Yolanda Reyes, Irene Vasco, Triunfo Arciniegas, Rodari. Esta profe me permitió abrir mi campo de visión y estos autores, a medida que los iba leyendo, también me llevaron a otros. En tu caso, ¿cómo ha sido ese acercamiento a las influencias? ¿Por medio de quién? ¿Cómo has llegado a los libros? Sí, en mi caso han habido muchas personas, entre esos mi papá, algunos profesores, como el caso que te contaba. En tu caso, ¿cuáles han sido? Yo creo que si bien es posible que uno llegue muy autónomamente a la escritura, es posible, no digo que no, pero es muy difícil que uno llegue a la literatura como porque sí, por coincidencia, ¿no? En mi caso, yo siempre estaré agradecido por mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, todos somos lectores, así que vengo de una familia de lectores y cuando era niño me hicieron mucha estimulación para que me gustara la literatura desde pequeño. Yo comencé con El Principito, comencé con historias de Disney, comencé con las Crónicas de Narnia, que siento que es lo que siento que es la primera serie de libros que yo leí pensando en la literatura, no como un pasatiempo y ya, sino como algo más profesional, como una manera de escape, digámoslo así. Y ya los autores, precisamente, todo ha sido también por el acompañamiento de los docentes que he tenido, por investigación. En el caso de Seiichi Komizo fue por recomendación de mi tutor de grado, que me dijo, tu novela es de misterio, tienes que leerte esta novela y pum, me la pasó, me la prestó. En el caso de Andrés Ospina, ese sí fue porque yo cuando me presenté a la maestría, nosotros tenemos que presentar un proyecto y dentro del proyecto están como las influencias. Entonces, sabiendo que yo quería escribir una novela sobre Bogotá, me puse a investigar y escribí y encontré que Andrés Ospina
escribe mucho sobre Bogotá y así fue como lo encontré. Y ya Cortázar fue también gracias a los profesores del bachillerato que me pusieron a leer Continuidad de los Parques. Entonces, más o menos esas han sido cómo he encontrado las influencias. Creo que siempre de la mano de una persona, ya sea familiar o ya sea de un docente. Creo que ese proceso de recomendar libros es muy valioso para nutrir lo que somos como personas y como escritor. Yo realmente ahora que lo pienso, creo que yo no leo mucho como literatura autónoma o literatura que no me recomienden. No, siempre es de la mano de alguien, casi siempre, digámoslo así. Y yo creo que si bien uno puede llegar por sí solo a los libros, de alguna manera también gran parte de su vida como lector ha estado influenciada por recomendaciones ya sea de un profesor, de un amigo, de un familiar. En mi caso particular me pasa que cuando voy a las librerías buscando cierto libro, le pregunto al librero de, bueno, ¿qué otros autores hablan acerca de este tema? ¿O qué otros libros ha escrito este autor? Y bueno, allí se empieza a tejer como esas recomendaciones literarias. Les cuento que hace 8 días precisamente estábamos hablando acerca de cómo fueron nuestros acercamientos a la lectura. Y les he de confesar que yo era muy mala leyendo literatura en el colegio. A mí realmente no me gustaba porque las obras no las entendía. Y un claro ejemplo de eso fue Cien años de soledad. A mí me tocó leerlo en el colegio, pero no entendí. Años después, pues retomé la obra y pues en otro contexto, con otra orientación, fue mucho mejor. Pero en el colegio yo no entendía ni siquiera por qué nos la ponían a leer. Entonces era casi obligada. Pero al mismo tiempo de que tenía que leer esta obra, mi papá, que es un lector increíble, me recomendó Relato de un náufrago. Y he de decirles que es mi libro favorito. Me encanta. Ha sido una de las tantas recomendaciones que me ha dado mi papá. En tu caso, ¿qué libro recomendarías? ¿Qué libro le recomendarías a aquellas personas que nos escuchan? Yo creo que depende mucho del estado de ánimo de la persona, porque a mí también me ha pasado, yo, como te digo, después de este proceso que fue mi proyecto de grado en la Universidad Central, yo dejé de leer y de ver cosas de misterio por un tiempo, porque el misterio a mí me sigue impactando, me da una curiosidad tremenda, es lo que más me gusta leer, pero después de leer como tantos libros de homicidios, de crímenes, de actos violentos, por más que te puedas imaginar, también vi documentales, leí un libro que me impactó muchísimo. Entonces yo después de eso dije, como voy a alejarme aunque sea un poquito. Entonces creo que para recomendar algo es muy, muy difícil porque todos tenemos gustos distintos, tenemos ánimos distintos. No sé cómo recomendar algo general, se me dificulta mucho. Creo que lo que puedo hacer es como apegar mucho al gusto de cada uno y sobre todo que las personas que se estén acercando a la lectura, siempre recomiendo los libro álbum. Como siempre, si tú no estás acostumbrado a leer porque piensas que es aburrido, porque piensas que es tedioso, léete un libro álbum, por ejemplo, de Jairo Buitrago o de Anthony Brown. No pienses que por ser un libro álbum es un libro para niños, para niñas, porque no es así. El libro álbum es un formato más que para público infantil, no, es simplemente un formato que te puede acercar mucho a la lectura. Estas sagas juveniles, también que las personas le tienen mucho tedio a veces, es como, no leas literatura juvenil, no, yo digo, si es lo que a ti te gusta, léelo y ya verás que más adelante te dará paso a otro tipo de lecturas. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, que son estos 7 libros que a mí me orientaron cuando estaba pasando por esa edad. Y también para personas que se están recién acercando a la literatura, recomiendo mucho además de los libros álbum, en general todo lo gráfico, las novelas gráficas como Maus, como Persepolis, como las historietas de Tintín. Y en general siempre lee lo que a ti te gusta.
¿sí? Si eres una persona que hasta ahora está empezando a leer, como identifica qué es lo que a ti te gusta y de ahí en adelante ya verás que las lecturas van a comenzar a aparecer. No, en mi caso no es que yo tenga, a veces sí lo tengo, pero en su mayoría de veces no, como voy a leer esto, después esto, no. Siempre es como lo que vaya apareciendo, lo que me vayan recomendando las personas y en el estado de ánimo en el que yo me encuentre. Es verdad, el caso que te mencionaba, Relato de un náufrago, a mí me encanta, pero a mucha gente no. Pero bueno, es totalmente entendible, va en gustos. Y recogiendo lo que mencionas de las sugerencias de los libro álbum, me parece muy apropiada. Personalmente, uno de mis libros de cabecera son los libros que están, digámoslo así, en la categoría infantil. No solamente porque es una lectura muy chévere, sino también por el hecho de que tú leyendo este tipo de libros, pues también aprendes cómo hacerlo. Y eso pues es una de mis metas, escribir para niños, cómo hacerlo, qué recursos utilizan estos escritores. Y también permite una discusión allí, ¿no? Pensando hace poco aquí en las redes sociales de Ecos de Tinta, subí una imagen de una de las colecciones que tengo de Alicia en el País de las Maravillas y pensaba que esta obra se podría analizar en los colegios. De esta obra tú puedes hablar acerca de la locura, de la depresión, del cambio, la madurez, del tiempo. Hay muchos temas que uno puede abordar en los colegios si se le da la lectura adecuada. Y pues bueno, hablando también acerca de las recomendaciones, esto es un tema muy complejo. Pensando este año, en la universidad leímos el Ulises. Realmente fue todo un reto, ¿sí? Sin duda lo que decía el profe es un libro de estudio, no es un libro que uno vaya por la calle recomendando a todo el mundo. Y seguramente también no es un libro que uno por sí solo llegue. Desde el primer capítulo es una lectura muy compleja. Sin embargo, a mí me gustó sobre todo el capítulo quinto, pero porque hablaba de los nenúfares y como que eso me atrapó y me transportó al Amazonas con la Victoria Regia y me gustó ese capítulo, pero porque me sentí de alguna manera, no sé, identificada, como que los temas me parecían más amenos. ¿Mm? Pero realmente es un reto leerte el Ulises. No sé, ¿a ti te pasó algo similar con algún capítulo que te haya gustado o qué piensas de esto? No, realmente yo salí del Ulises un poco decepcionado en cuanto a su historia, ¿sabes? Porque yo había tenido la oportunidad de no de leerlo completo, pero sí había leído unos capítulos y sabía más o menos de qué trataba la historia. Y luego ya leímos con un acompañamiento que desde luego fue muy ilustrador y muy revelador porque entendíamos un poco que esto yo defiendo, yo creo firmemente, y es que la literatura es pensar, que la literatura no es algo, puede que el componente intuitivo, digámoslo así, o que el componente del talento sea una parte, ¿sí? Pues esa es una parte. Pero creo que más allá de eso es pensar mucho, es construir, es poner en práctica lo que tú vives, lo que tú sientes. Y siento que eso Joyce lo hace magistralmente en el Ulises. Creo que se ve reflejado todo lo que es, creo que se ve su intención de estructurar la historia, de estructurar a los personajes, de que cada detalle, que cada oración es muy bien pensada, es muy precisa. Y eso es de valorar. Yo también disfruté mucho el proceso de leerlo con un acompañamiento, de nutrirse de los comentarios del docente y de los compañeros y compañeras, pero ya sí lo traslado como a un ámbito más personal de mí mismo como individuo. Sí digo que no es algo como que yo haya disfrutado, como me ocurre con otros libros, como sentémonos una tarde a leer este libro. No, realmente yo no me sentaría una tarde a leer el Ulises, porque siento que no me brinda lo que yo espero como lector, que es
que desde luego eso no le quita ningún mérito a la obra porque es una obra grandiosa, pero ya en cuanto a gustos, no, realmente no, no sería como de los libros que yo recomendaría o que estarían en mi lista de mis libros favoritos. Claro, sin duda el mío tampoco. Sobre todo que nosotros leíamos 2 capítulos por semana y realmente ni siquiera es una cosa de extensión, sino que se vuelve una cosa de complejidad. No es tan fácil leer este tipo de textos. Cada capítulo está narrado de una forma diferente. Por ejemplo, el último capítulo es el gran monólogo de Molly, ¿sí? Pero algo que me parece bacano del Ulises es, por ejemplo, la construcción del personaje de Leopoldo Bloom y también de la agilidad que tiene Joyce para no dejar ningún cabo suelto. Yo por lo menos, yo a veces como que coloco algo en mi escritura y después no la retomo, la dejo ahí, pero siento que esta lectura y este texto permite que uno se dé cuenta también de eso, que vaya hilando todo lo que uno va escribiendo y que no deje cosas sueltas. Es una obra que claramente yo no recomendaría para el disfrute, no es una obra para el disfrute, pero sí es una obra de estudio, ¿sí? Es una obra que recomiendo para aquellas personas que quieren ser escritores. Uno como escritor creo que sí debe tener ciertas obras leídas y sin duda esta es una de ellas. Es un referente clave para uno también tener presente cómo se hacen algunas cosas. Y claramente no es el hecho de que uno las vaya a hacer igual. Por ejemplo, lo que les decía de no dejar ningún cabo suelto, él por lo menos tiene ciertas cosas de que empieza a retomar en los capítulos posteriores. Él habla de una papa y luego en un capítulo vuelve a aparecer la papa y uno dice como lo retoma, no lo deja ahí suelto como de, y bueno, ¿y esa papa entonces para qué era? Es literatura que te sirve también para formarte como escritor y en esa medida es que yo la recomiendo. Sí, totalmente de acuerdo. El Ulises sí es un libro súper recomendado para todos aquellos que quieren, que queremos escribir, porque enseña eso, enseña a pensar, enseña precisión en cuanto a las oraciones, en cuanto a los personajes, y creo que es una de las obras más completas y complejas también que yo he tenido la oportunidad de leer. Bueno, y ya para ir cerrando, te hago la pregunta de ¿tú qué recomendarías para aquellas personas que quieren ser escritores, que se quieren dedicar a esta profesión? No solamente aquellas personas que les gusta escribir por pasatiempo, sino que se quieren profesionalizar en este campo. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le sugieres? Yo personalmente les sugiero que lean mucho. Y bueno, también puede pasar que en estas recomendaciones se encuentren con obras que no les gusten, que no sean de su agrado. A mí me ha pasado muchas veces, pero también en esas recomendaciones he encontrado autores que son referentes claves para mí. Por ejemplo, Anton Chekhov es para mí un referente base en relato corto, pero también me han dado a veces autores que no soy como muy afín de ellos y estas personas que me lo recomiendan me dicen, pero es que es súper clave para tu obra, pero no resultan ser como de mis obras favoritas o no me terminan gustando. Pero bueno, como lo hemos venido mencionando, eso va en gustos y también depende de cada persona y de los ojos con que se lea la obra. ¿A ti te ha pasado, no sé, con alguna recomendación que no te haya gustado? Seguramente sí, pero ahorita justamente me acuerdo de los que sí, sí me han gustado. Voy a mencionar como a tres corrientes rápidas. El primero es Cortázar, que como ya lo mencioné, creo que es un escritor que tiene amplio conocimiento sobre esta figura del lector, que es respetable que algunos escritores no tengan en cuenta la figura del lector o de la lectora. Es respetable y es su posición, pero Cortázar sí lo tiene y creo que él ha contribuido mucho a fijarme en eso, a que no solo escribo
para mí, no solo escribo para que yo lo entienda, sino que siempre existe otra figura, una otra edad con la que yo puedo jugar, con la que yo puedo hacer partícipe de mi relato. En primer lugar sería Cortázar. Número dos, yo recomiendo mucho la poesía, en específico poesía que me ayudó a mí. Fueron Los Poetas Malditos, digamos, Acto, Rimbaud, y ya El Siglo de Oro, Garcilaso de la Vega. Yo no era mucho de leer poesía hasta que llegué a quinto semestre. En este semestre cursé una materia que se llamaba, es que han cambiado de nombre, pero cuando yo la vi se llamaba Paradigmas de la Poesía. Y tuve una maestra increíble, que fue la maestra y la poeta María Paz Guerrero, y ella me hizo leer a la poesía de una manera en la que vimos que la poesía también era analizar, también era precisión, era seguir una métrica. Y por más de que yo no escribo poesía, leer ese tipo de poesía pensando en esto que acabo de mencionar, me ayudó mucho para la narrativa, como me ayudó mucho a que yo fuera más preciso con las palabras, a que en la narrativa, igual que en la poesía, cada palabra también debería contar, a que si yo digo honestidad, no es lo mismo que decir sinceridad, a que no existen los sinónimos. Entonces la poesía, con la guía de la profesora María Paz, me ayudó mucho a mí como escritor en formación. Y como tercero también es Svetlana Alexievich, está Premio Nobel de Literatura 2015, con quien tuve una triste anécdota en la Feria del Libro de ese año, eh, porque creo que ella brinda mucho lo que es caracterizar a las personas, a los personajes, ¿no? Como que los personajes son eso, son personajes, pero tienen que parecer personas. Entonces ella me ayudó mucho a eso, a ponerle mucho sentimiento a la literatura, y a que uno como escritor no debe caer en esto de redactor, ¿sí? Que es simplemente como escribir una secuencia ordenada de palabras y ya, no, sino que debe ponerle mucho sentimiento a lo que uno escriba. Así que para las personas que están en escritores, escritoras en formación, recomendaría esos tres, esencialmente. Bueno, y ya para terminar, te hago la pregunta en relación a los escritores en formación. ¿Tú crees que uno como escritor en formación se termina de formar en algún momento? ¿Crees que hayan escritores que ya se hayan terminado de formar? ¿O qué piensas respecto a esto? Uy, no, definitivamente no hay. Por más de que uno, digamos, publique, lo que le sigue a la publicación, pues sería ganar un concurso. Lo que le sigue sería ya ganarse, mejor dicho, el Nobel, pero creo que uno nunca deja de ser escritor de información por más premios o por más publicaciones que tenga. Y eso es lo que lo hace interesante al fin y al cabo, ¿no? No, porque esto nunca termina. Y eso es algo de lo que a mí personalmente me sedujo de la maestría, como la posibilidad de reinventarme. Y es algo de lo que más alabo de la literatura. Recojo un poco lo que decía al comienzo de que terminas un cuento, una novela, un poema, y ya el siguiente tiene que ser algo distinto. ¿Sí? Entonces, esa capacidad de reinventarse, de ser múltiples personas a través de la literatura, es lo que te da la posibilidad de que nunca dejes de ser escritor de información, porque cada una de tus obras te va a exigir algo distinto. Y lo digo desde mi perspectiva, desde la poca experiencia que puedo tener con la escritura. Entonces, con el pregado, tuve que leer mucha literatura de misterio, tuve que verme muchos documentales de misterio, tuve que pensar mucho en la línea gráfica, tuve que investigar sobre comunidades religiosas, sobre irregularidades en comunidades religiosas, sobre el proceso juvenil. Y bueno, ya se produce una ruptura en mí y ya para este segundo proyecto todo lo que creía saber lo tengo que olvidar, lo tengo que dejar en mi proyecto pasado y ya tengo que hacer algo distinto. Entonces ya no estoy investigando sobre cosas religiosas, sino estoy investigando sobre cómo funciona un Transmilenio, sobre cómo funciona esta estación, cuánto me tardo de llegar de esta estación a esta estación.
tengo que investigar como toda esta infraestructura de Transmilenio, tengo que leer novelas sobre Bogotá, tengo que leer novelas que utilicen recursos como El narrador mentiroso, por ejemplo, eh, y eso. Y ya seguramente si tengo un tercer proyecto más adelante, ya tendré que leer otra cosa totalmente distinta y por eso nunca dejaré de ser información. Y no creo que nadie, por más magistral que sea, deje de ser un escritor o escritora de información en algún momento. De acuerdo, comparto contigo la opinión. Yo creo que uno siempre se está formando, así gane el Nobel. Siempre van a haber cosas nuevas y siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y en esa misma novedad, pues uno también se reinventa con la escritura. Siempre habrá nuevos temas de los cuales hablar, de los cuales investigar. Entonces, pues eso me parece también muy bacano, que siempre uno se esté formando y no se dé por terminado. Pero bueno, lo único que damos por terminado en el momento es esta charla, esperando que sea de su agrado y que nos sigan para más podcasts en Ecos de Tinta, súper invitados a comentar qué temas les gustaría que habláramos, qué temas les llamó la atención o qué temas les gustaría que le diéramos mayor profundidad. Sin más, agradecerte, Mateo, por aceptar la invitación, por venir a charlar un rato con nosotros y pues esperamos verte en otra oportunidad en un nuevo podcast. Y bueno, muchas gracias Andrea y gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharnos. Creo que estos ambientes siempre son muy enriquecedores porque uno en el diálogo, en la comunicación con las otras personas se da cuenta de muchas cosas que le pueden aportar. También pueden sentirse identificados con la experiencia de nosotros y sobre todo recordar que esta charla fue principalmente eso, como experiencias, que no queremos aseverar nada, sino simplemente contarles un poco de lo que hemos vivido en la maestría, lo que hemos vivido en nuestros caminos con la literatura. Así que Andrea, muchas gracias por la invitación y sí, desde luego seguimos abiertos para una próxima edición. Claro que sí, Mateo, como mencionas, todo esto es un aprendizaje. Esto es simplemente nuestra experiencia que la queremos compartir con ustedes, también para aquellos que están interesados en hacer una maestría, para que sepan cómo ha sido nuestra experiencia, cómo ha sido el reto de ser escritor y pues claramente que se sientan motivados a seguir escribiendo y a seguir estudiando. Sin más, les deseo un feliz día o una feliz noche dependiendo en qué momento nos estén escuchando y esperándolos en un nuevo podcast en este canal de Ecos de Tinta.